En los últimos tiempos hemos visto cómo el llamado bullying escolar ha ocupado la atención de los libros de literatura infanto-juvenil, las series de televisión, los mensajes de bien público y no solamente en Latinoamérica, sino también en nuestro país. Pero, ¿cuánto debemos preocuparnos y ocuparnos en Cuba? ¿De qué manera afecta esto a nuestra sociedad? Sobre el tema conversaremos hoy en Buen Cubano. Y en Buen Cubano dialogamos hoy sobre el bullying escolar y cuánto debe preocuparnos esto en la sociedad cubana. Por eso doy la bienvenida a dos especialistas que han dedicado buena parte de su profesión a investigar sobre el tema. Se trata de la doctora en Ciencias Pedagógicas Yoanka Rodney Rodríguez, quien es directora del Centro de Estudios Educacionales de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Bienvenida, profesora. Gracias, un placer. Muchas gracias también a usted. Y también me refiero al profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, Jorge Enrique Torralbas Oslé, presidente de la Sociedad Cubana de Psicología. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y les propongo romper los protocolos habituales y comenzar con el profesor en la primera pregunta, porque, profesor, en el mundo se habla de bullying, una palabra de la lengua inglesa que se refiere al acoso, al hostigamiento, y precisamente fuera de nuestras fronteras se considera como un problema de salud. ¿En Cuba se considera también así? Bueno, nosotros podemos hablar de que efectivamente es un problema de salud porque cumple dos condiciones importantes. La primera es su prevalencia. La prevalencia, que es la proporción en la que el fenómeno ocurre en una población determinada. Y internacionalmente se estima una prevalencia entre el 15 y el 50%, y también en Cuba algunas investigaciones, en 2011, investigaciones que se hicieron como parte de un estudio regional por la CEPAL, más o menos estimaban alrededor del 10-15% la presencia de estas manifestaciones, y las más recientes incluso podemos hablar de un 20-25%, aunque esto varía según la metodología y los indicadores que se empleen. Y la segunda condición son las consecuencias, las afectaciones que produce el fenómeno, que también ocurre en todos los involucrados en lo que nosotros podemos decir violencia entre iguales, lo que se conoce como las víctimas, los agresores, los espectadores, los padres, la familia, la comunidad escolar y la sociedad en general. Sí, está descrito las afectaciones, especialmente en la salud mental a corto, mediano plazo, pero también a largo plazo, ya en la vida adulta, de las niñas, niños, adolescentes que son víctimas o participan en alguno de estos roles en el proceso de violencia entre iguales. Que sobre las causas que lo provocan y las consecuencias, por supuesto, vamos a hablar en este programa. Yo creo que es importante precisar cuando usted se refiere a violencia entre iguales, ¿verdad? Hostigamiento, sí, acoso entre iguales. En este caso, cuando hablamos del entorno escolar, estamos hablando entonces de estudiantes. Y cuando hablamos de estudiantes, estamos hablando, por ejemplo, de los niños que están en la escuela primaria, en la secundaria. ¿Cómo lo ve el sistema educacional? Sí, igual. O sea, cuando estamos hablando de acoso escolar, de bullying escolar, nos estamos refiriendo a eso que acaba de situaciones, características que acaba de mencionar Torralba, y con algunas tipicidades, no solamente que se da en el marco de las relaciones interpersonales entre iguales, sino que ocurre de manera intencionada, aunque a veces es muy difícil objetivar cuándo es intencional o no. Eso es un gran problema todavía en algunos casos, pero se hace con toda intención para ocasionar daño, y tiene una especificidad que tiene que ver con su repitencia en el tiempo. Y aquí es importante tenerlo en cuenta, porque podemos estar en una escuela y se puede dar un acto de violencia entre dos estudiantes que ocurre el 30 de septiembre, pero ya no ocurrió más. Sin embargo, cuando estamos hablando de acoso escolar, hay una frecuencia en repetir este hecho, ¿no? Y puede ocurrir una vez a la semana, todos los días. O sea, hay un patrón de comportamiento que se está manifestando y con el cual hay que seguir.
O sea, traduciéndolo, es un estudiante que tiene cierta insistencia, una regularidad en ocasionarle molestia, daño, ¿verdad?, a otro igual como él. Claro, en buen cubano estaríamos diciendo, es al muchacho que es el trajín del grupo, al que le metieron el pie, al que cogen para el bonche, al que siempre le dan chucho, ¿no? Y eso, pues, entonces la escuela tendría que buscar mecanismos para que los estudiantes, los adolescentes, pudieran sortear estas presiones que se dan en el grupo, pero que también pudieran hacer las denuncias necesarias, ¿no? Nadie quiere ser el trajín, claro. Y a veces hay una mayoría silenciosa, que Torralba ahorita hablaba de los espectadores, que no denuncia, la víctima tampoco denuncia, y es porque está mediada por una ley que no te permite decir lo que está pasando por miedo tú también a ser víctima de esa situación. Ahora, en los debates en nuestras redes sociales, donde adelantamos casi siempre los temas que luego vamos a traer aquí a discusión, muchos de los usuarios decían, esto mismo del trajín, del grupo, del bonche, del chiste ha existido siempre. ¿Por qué entonces la insistencia hoy en día de visibilizar el tema del bullying? Bueno, en primer lugar, porque solo reforzar lo que decía la doctora, efectivamente una cosa es los conflictos interpersonales, el nos vemos a las 4:20, que puede pasar incluso, que se puede gestionar mejor o peor, pero que no pasa de eso, de un conflicto interpersonal a una situación que efectivamente a las características que menciona la doctora, yo quisiera también subrayar que ocurre por una complicidad o una situación institucional, es decir, hay una organización institucional que lo permite, por la forma en la que está estructurada la actividad escolar, por la forma en la que ocurre o se apoya esa ley no escrita del silencio, donde también la institución empieza a ser cómplice. Y ahora, concretamente con la pregunta, creo que hablamos más de eso quizás por dos razones. La primera es porque probablemente esté ocurriendo más. Quizás hay sociedades más violentas, quizás sociedades más polarizadas, con conflictos culturales más marcados, con conflictos étnicos. A nosotros nos puede parecer un poco más lejano eso cuando hablamos de conflictos étnicos o conflictos culturales, pero seguramente a los que nos están escuchando no les parecerá lejano la polarización política, por ejemplo, que puede ser un insumo en alguna medida, o un estadio que grite palestino como ofensa al equipo rival es también un insumo. Es decir, es sociedades que pueden estar tendiendo a este incremento de la violencia, o cuando uno dice la calle está mala, la calle está mala es un insumo para violencia escolar, porque la escuela es reflejo de lo que pasa en la sociedad. Y en segundo lugar, porque por suerte las ciencias sociales, el activismo social nos han dado herramientas para visibilizar tipos de violencia que antes no poníamos sobre la mesa. Porque si bien la violencia entre iguales puede ser directa, física, verbal, si física te empujo, te amenazo, te golpeo, verbal te insulto, relacional, de esta directa que se ve el agresor, te digo, no, échate para allá, no vamos a estudiar contigo, pero hay otro tipo de violencia que ahora estamos más listos para visibilizar, que es esa violencia indirecta, donde el agresor o los agresores no se ven, que también puede ser física, te escondo, claro, rompo, verbal, ese chisme infundado que circula de momento por todo el aula, que ahora se le suma la posibilidad de las redes sociales digitales y el ciberacoso, el ciberbullying, que esa es una de sus expresiones fundamentales, y también relaciona que ese aislamiento en el que todos estamos de acuerdo que esa no es la persona, pero que no tiene que ver con lo directo. Pero ahora tenemos más herramientas para hablar de ese tipo de violencia, que por suerte las tenemos, y entonces hacemos más mención de ello. Claro, y profesor, usted ya ha adelantado muchas de las causas que podrían estar incidiendo en este problema del bullying escolar. Yo creo que puede haber otras también. Les propongo hacer una pequeña pausa. A usted le recuerdo que está en Buen Cubano, estamos dialogando hoy sobre el bullying, el acoso en el entorno de nuestras escuelas, cuánto puede afectar esto a nuestra sociedad. Tenemos muchísimo que contar, así que manténgase con nosotros. ¿Existe el bullying en Cuba? Sí, claro que existe, porque siempre, pero toda una vida ha existido que los niños, las personas mayores también, se ríen pero se burlan de otras personas. Yo misma te puedo, experiencias mías, yo usaba espejuelos, usaba aparatos, se reían de mí, se burlaban, pero yo lloraba y lo que hacía era que a veces también me reía, dejé de usar los espejuelos porque me acomplejé, porque me decían 4 ojos pistoleros en aquel tiempo. Yo en mi tiempo lo hice, ¿me entiendes? En mi primaria, en mi secundaria, incluso en el tecnológico. En la escuela se burlan de los alumnos
distintas cosas, enchucho, esto y lo otro. Lo hacen con motivo y diversión, pero al final la persona que está humillada es la que lo siente mal. Porque eso te afecta psicológicamente. La familia debe enseñar a no burlarse de las personas, que todas las personas somos iguales. Estamos aquí, vinimos a esta vida para apoyarnos, para ayudar a crecer a todas las personas en general, pero burlarse creo que no, que el bullying debería eliminarse totalmente de la sociedad. Y como te digo, empatía, esa es la palabra esencial, empatía. Y antes de la pausa, el profesor Torralba mencionaba algunas de las causas que podrían estar incidiendo en el problema del bullying escolar. Ahora, doctora, quisiera preguntarle si hay alguna otra causa que le gustaría a usted mencionar. Yo creo que el doctor Torralba las ha mencionado bien, muy bien. Hay que pensar en qué ocurre a nivel social, pero cómo incide eso en la familia, cuáles son los aprendizajes que llegan de los niños a la escuela desde la familia, desde las relaciones en la comunidad, y a su vez qué pasa en el interior de la escuela. Por ser un centro de relaciones sociales, cómo esas relaciones sociales se implementan, cómo se socializan, cómo se intercambian y cómo el maestro maneja o la docente maneja esas situaciones, a veces inesperadamente, unas veces sin pensarlo, o sea, consciente u otras consciente. Habla un estudiante con una voz quizás no tan aguda y decimos quién fue esa niña y eso genera una situación después de acoso escolar porque la profesora dijo niña. Por una mala práctica de la docente. Por no virarse, dejar el borrador, dejar la pizarra y ver quién te está comunicando. Entonces eso puede generar una situación de violencia. Aunque yo creo que es importante decir, muchas veces el acoso escolar no ocurre delante de los ojos de los profesores. Eso también es una realidad. Si bien ellos pudieran incidir en la aparición del fenómeno, muchas veces ocurre que ellos no son conscientes de lo que está pasando. Ahora, ¿qué consecuencias en el entorno del aula o de la escuela puede traer el bullying? Digamos, para el aprendizaje, para la aceptación y la permanencia. Sí, mira, esto afecta el proceso educativo en general. Esto afecta el rendimiento académico de las víctimas, puede traer como resultado el abandono, sobre todo en los casos de aquellos niños y niñas que rompen con los estereotipos de género y de sexualidad, porque si hablan muy flojito, muy suave, le dicen que son flojitos, los excluyen del grupo y abandonan la institución escolar. Los afecta en el rechazo a la escuela. Cuando un niño te dice yo no quiero ir a la escuela, eso es un signo de alerta que tenemos que ver qué es lo que está pasando en la escuela. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que colocar la mirada. O cuando el niño, cuando va en el tránsito de sexto a séptimo grado, por ejemplo, en la secundaria, que busca y siempre da la llamada queja y le dice a la maestra, me están molestando, y la maestra o el maestro le dice, pero ¿por qué tú siempre eres el que están molestando? Habría que preguntarse qué es lo que pasa en ese entorno grupal, que siempre él es la víctima de esa situación. Claro, y doctor, desde su experiencia, entonces, ¿de qué manera puede incidir el bullying en la salud mental, incluso en la salud física de los niños y adolescentes? La salud mental está afectada en todos los participantes, porque claro, uno piensa más en las víctimas porque son los que más sufren, sufren temores, todo tipo de miedo, pérdida de la autoconfianza. Incluso hay estudios que muestran que las víctimas de bullying tienen 2 veces más posibilidades de desarrollar enfermedades psicosomáticas, es decir, enfermedades con un origen psicológico. Estamos hablando de cefaleas, trastornos del sueño, trastornos abdominales, incluso trastornos cardíacos, porque como lo conversábamos, muchas veces el modo de llamar la atención, de buscar la protección que no han encontrado en otra vía, pero cuando aparece el malestar físico, sí encuentran esa protección, o es la vía para no ir a la escuela, porque tienen la consulta médica, pero están enfermos realmente, aparecen trastornos psicosomáticos que incluso pueden establecerse a lo largo y llegar a la vida adulta. Pero los espectadores también, los espectadores incluso desarrollan mucha ansiedad porque me tocará a mí en algún momento ser víctima, e incluso llegan a unirse a la situación de violencia como un modo de evitar ser víctima, es decir, unirse de una forma más activa, y se ha descrito, lo hemos visto, la pérdida de esos sentimientos de solidaridad, de empatía, porque se acostumbran a ver
la situación de violencia como algo normal y no incidir. Pero también en los agresores, es decir, los agresores que empiezan a generalizar, pueden generalizar esa práctica de esa conducta violenta o agresiva y se pueden instalar como un modo efectivamente de conducirse en la vida y puede en un futuro pues tener problemas de adaptación social, familiar. Hemos visto casos incluso de violencia después en su vida adulta en el espacio familiar porque efectivamente aprendieron a ser violentos, a conducirse de una forma violenta durante toda su vida escolar. Y hay algo que usted decía muy interesante y es que también estas enfermedades pueden, digamos que sostenerse a largo plazo en la vida adulta. En el caso de las víctimas, por ejemplo, ¿qué enfermedades ustedes han visto que pueden desarrollarse o mantenerse? Una muy común es la depresión, es decir, la depresión como un rasgo típico en las víctimas de bullying se puede establecer. Una cosa es la depresión como rasgo, otra cosa es la depresión como estado, pero estamos hablando de un modo de afrontar la vida con menos autoconfianza, con más temor, con más inseguridad, no tomar decisiones a tiempo, depender de una tercera persona para tomar las decisiones, incluso en algunos casos instalar relaciones en las que reproducen ser víctimas de otros tipos de violencia, que pueden ser violencia de pareja, porque ya naturalizaron ser víctimas de esas relaciones. Y eso se instala como un modo de vida que aprenden incluso a no defender a sus hijas e hijos de situaciones de violencia porque ellos mismos lo han vivido. A mí me pasó y a ti pues, claro, pues te tocará del mismo modo. Es importante visibilizar este problema, por supuesto, por las causas que tiene, por las consecuencias que produce, pero sobre todo también me parece que hay que formar tanto a la escuela, a los maestros, como a la familia para poder entonces ayudar a estos niños, adolescentes y jóvenes. Yo le recuerdo a usted que está en Buen Cubano y que si quiere ser parte de nuestro programa nos puede escribir a través de los canales establecidos, correo electrónico, redes sociales, para que también pueda compartir con nosotros sus experiencias. El bullying o acoso escolar es una conducta que, aunque comenzó a estudiarse en la década de los 70 del pasado siglo, ha existido siempre. Los estudiantes reproducen en las instituciones educacionales la violencia, la intimidación, el maltrato y la discriminación que ven y aprenden en sus más inmediatos entornos sociales. Este es un fenómeno que lamentablemente es común y del cual no escapa ninguna sociedad, y por supuesto que Cuba no es una excepción de ello. Claro está, es un tema sensible, pues las experiencias que vivimos durante la niñez nos marcan y nos construyen como el adulto en el que nos convertimos. Bullying escolar es como una forma de rechazo hacia una persona por cierta condición que tenga esa persona y esa persona se siente ofendida en mi aula o en la escuela. Siempre se ve en algún momento, pero tratamos como que de solucionar el problema, hablar con ese niño, incluirlo al grupo para que el bullying se disminuya. Hay muchas razones, puede ser por el color de piel, por el género, según cómo se sientan, según la sexualidad, pueden ser, hay muchas razones, por tamaño, muchas, pero pienso que no se lo merecen. Y eso está verdaderamente mal porque no se puede cambiar lo que uno es. Y creo que todos tenemos una luz en el fondo que nos hace ser diferentes y eso es muy hermoso.
Generalmente el niño que está siendo víctima de esta situación siempre está callado, no quiere venir a la escuela, le cuesta socializar con los demás estudiantes, ese niño se siente triste, se siente melancólico. En los colectivos de grupo o consejos de grado y damos las características de por qué a ese niño se le hace bullying, se buscan las acciones concretas y que sean eficientes para trabajar con ese niño que ha sido víctima del bullying. A partir de ahí se realizan talleres con los docentes y se realizan talleres con la familia, se realizan talleres hasta con la comunidad para evitar las consecuencias que trae el bullying. Y buscamos quiénes son los niños que pueden ayudarlo en el ámbito tanto social como cultural, como emocional, tan importante para nuestros niños. Yo recuerdo cuando estaba en quinto o cuarto grado, entró un muchacho nuevo a mi aula porque en su otra escuela él sufría de bullying, o sea, le tiraban las libretas, le daban golpes, hay veces que incluso lo distanciaban de los demás. Me da pena, pero no por la persona a la que le están haciendo el bullying, sino por el que hace bullying, porque creo que esas personas tienen algún tipo de sentimiento que no les permite estar bien con ellos mismos y por eso atacan a otras personas. A veces estos niños que agreden a los demás o que quizás utilizan estas cosas a veces ofensivas o realizan este bullying hacia los demás, yo considero que también forma parte de la familia, puede ser, quizás está influyendo negativamente, quizás en lo que ve, quizás puede ser un maltrato a algún familiar específico, quizás puede ser en el mismo vecindario que lo ve y está imitando. Recordemos que el adolescente siempre imita y a veces no siempre es las cosas positivas. En Cuba, el fenómeno del acoso escolar comenzó a estudiarse a finales de la década de los 90 y aunque en los últimos años se evidencia un mayor interés hacia el mismo, las investigaciones aún son incipientes. Se hace necesario seguir indagando al respecto para conocer con exactitud del fenómeno y su prevalencia en el contexto cubano. Solo de esa manera se podrá trabajar con mayor eficacia en la prevención de este tan grave flagelo social. Desde La Habana, Laura López Montoto para En Buen Cubano. Continuamos en Buen Cubano dialogando sobre el bullying escolar y ya hemos hablado sobre cuáles son las posibles causas que lo generan, también las consecuencias que puede tener a nivel psicológico y físico. Y ahora me gustaría preguntarle a usted, doctor Torralbas, ¿le parece que la escuela cubana está preparada para asumir un problema como este? Bueno, la escuela cubana tiene muchas potencialidades para prevenir y afrontar el bullying. Sin embargo, también hay muchas brechas que hacen que estas potencialidades no se expresen o no se aprovechen todo lo que puede ser. Por ejemplo, una potencialidad de la escuela cubana es su carácter universal e inclusivo por naturaleza, es decir, en un aula coinciden niñas y niños provenientes de diferentes sectores, grupos sociales, niveles económicos. Ahora, esa diversidad bien manejada, bien aprovechada, es una potencialidad. Claro. Pero cuando no están las herramientas para manejar esa diversidad, se convierte incluso en un elemento de riesgo y un insumo para la violencia. Nuestros profesores, nuestras maestras y todos los actores de la comunidad educativa muy sensibles, pero como decía la doctora ahorita, generalmente estas cuestiones no ocurren delante de los ojos tan visibles. Lo más frecuente, por ejemplo, en las escuelas cubanas, esa violencia indirecta, verbal, relacional, y nuestros profesores tienen una formación muy fuerte en el trabajo individual de aprendizaje con los estudiantes, pero menos formación en el trabajo grupal, para poder detectar estas formas de violencia que no se ven, que ocurren muchas veces con signos que no logran distinguir. Y lo otro es que los profesores, los actores de la comunidad educativa son personas, portan prejuicios, portan estereotipos, y por tanto no es solo un asunto de capacitación, no es solo un asunto cognitivo, es también un asunto de desmontar esos prejuicios, prepararse a desmontar esos prejuicios, y un elemento de riesgo que la pandemia nos trajo y nos puso de una forma muy acelerada es la educación digital, y la educación digital abre una nueva brecha para todas las manifestaciones de violencia que se pueden dar en el entorno de lo digital, que probablemente estemos incluso menos preparados
para eso. Y a mí me gustaría sí también mencionar que la poca presencia y casi ausencia de gabinetes de psicología, psicopedagogos, psicólogos escolares en las escuelas para realizar mediación escolar, acompañar a la familia, acompañar a los actores todos de la comunidad educativa, es también una brecha en la que muchos de estos conflictos no logran solventarse de una forma adecuada porque falta una figura que todo no puede hacerlo el maestro y el maestro hay que acompañarlo y esa le toca a otras especialidades que no necesariamente es el maestro, por tanto a veces le pedimos demasiado, parece un super maestro que lo son y los hay, pero no le podemos pedir más de lo que sus herramientas tiene y lo tenemos que acompañar con esas otras figuras en las escuelas. Y el doctor Torralbas hablaba de la diversidad en el aula, pero también la escuela cubana tiene diversidad en sus maestros y no todos los maestros están preparados. ¿Cómo lo aprecia usted, doctora? Bueno, mira, el tema de la preparación de los maestros va y para viene. Este tema, para este y todos los temas va y viene. Todos los problemas socioeducativos que hay fuera de la escuela, todo el mundo quiere que el maestro los resuelva. Y yo creo que eso reconoce el papel del maestro, ¿no? En la transformación social, en las transformaciones educativas. Torralba hablaba de las potencialidades. Yo creo que la escuela cubana sí tiene, por supuesto, tiene esas potencialidades y tiene otras, tiene mecanismos que permiten el control de las indisciplinas que se dan en la escuela. Ahora, ¿cómo es que funcionan esos mecanismos? Ahí es donde hay que colocar la mirada. Es verdad que todavía a lo mejor no trabajamos la educación socioemocional en la formación de maestros, pero tenemos una carrera de pedagogía, psicología, que sería el intermedio entre el maestro y el psicólogo para poder brindar esa ayuda, esa colaboración a los estudiantes, y aunque no son muchos los psicopedagogos que tenemos, ojalá tuviéramos muchos más, pudiera ser una vía para solucionar el problema. Y también ejercer un sistema de influencias educativas coherentes y coordinadas entre la familia, la escuela, la Federación de Mujeres Cubanas, el CDR, o sea, todos esos actores sociales que inciden y que deben participar en la escuela en función de potenciar esa y facilitar esa educación. Ahora, de todas maneras, está claro, yo soy madre y cuando uno deja a los hijos en la escuela, aunque uno como familia sabe la responsabilidad que tiene, uno los deja también convencidos de que ante cualquier hecho el maestro va a estar ahí como un protector, maestro o maestra, como la protección que corresponde. Y yo quisiera, antes de terminar el programa, que ustedes le enviaran un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores, a todo el personal, docente o no, que está en una escuela. ¿Qué puede hacer ante una situación como esta? Muy brevemente, porque no tenemos tiempo casi. Brevemente. Ante una situación de acoso escolar, pues llamar a los padres, conversar con los niños por separado, con los implicados por separado, porque a veces los unen y quieren que sean amiguitos. Después que me alas los pelos, después que me golpea, después que me humilla, después que me maltrata, me cuesta mucho trabajo darte la mano. Torralbas. Muy brevemente, es un problema de salud, es un problema de salud grave. Y es un problema que no podemos naturalizar, porque a veces los adultos pensamos que son problemas pasajeros, son cosas de muchachos y va a pasar. Ni pasa solo, ni es una cosa temporal, hay que acompañarlo. Y mucha alerta a cualquier signo de alarma, que son muy diversos. Bueno, no tenemos tiempo para más. A usted les recuerdo encontrarnos cada semana, como siempre les digo, en Buen Cubano. Muchas gracias.